Dicen que hay silencios que pesan más que cualquier cadena. Y el de Harold llevaba más de 20 años creciendo dentro de él. No era un silencio vacío, ni tranquilo, era uno que se construye poco a poco, con decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que con el tiempo se convierten en muros imposibles de atravesar. Porque lo que nadie le dijo a Harold es que no solo estaba encerrado en una prisión. También estaba encerrado dentro de sí mismo. Durante años, cada vez que escuchaba su nombre por el intercomunicador, hacía lo mismo, giraba ligeramente la cabeza, como si dudara por un segundo, y luego volvía a mirar al frente, negándose a preguntar quién lo buscaba. No era orgullo. Era miedo. Miedo a enfrentarse a lo que había dejado afuera. Miedo a descubrir que tal vez ya no había nadie esperándolo. Así que firmó un papel. Un simple papel. Uno que decía que no quería recibir visitas, que no quería cartas, que no tenía familia. Y en ese momento creyó que estaba tomando una decisión inteligente, que así sería más fácil sobrevivir, que cortar todo vínculo le evitaría sufrir. Pero lo que no entendía es que ese papel no solo bloqueaba el dolor, también bloqueaba el amor. Mientras él vivía en ese silencio autoimpuesto, afuera, la vida seguía avanzando sin pedirle permiso. Su esposa intentaba escribirle, con una mano que ya no respondía bien. Su hija manejaba durante horas solo para intentar verlo. Su nieta crecía sin conocerlo, rodeada de historias sobre un hombre que parecía más un recuerdo que una persona real. Pero Harold no sabía nada de eso. Para él, el mundo se había detenido. Para ellos, nunca dejó de moverse. Y esa es la parte que más duele. Porque no se trataba de abandono. Se trataba de desconexión. De un hombre que decidió cerrar la puerta, sin darse cuenta de que del otro lado, alguien seguía tocando. Años después, cuando por fin cruzó la puerta de salida, no lo hizo con alivio. Lo hizo con una sensación extraña, como si estuviera entrando a un lugar desconocido, aunque en teoría era su propia vida. Sus manos ya no eran las mismas. Más rígidas, más lentas, con el peso de los años acumulados sin uso. Sus pasos eran firmes, pero inseguros, como si cada movimiento tuviera que reaprenderse desde cero. Y lo más extraño de todo, no era el mundo. Era el silencio que todavía llevaba dentro. Porque salir no significa estar libre. No cuando llevas 2 décadas evitando sentir. No cuando has pasado años convenciéndote de que no necesitas a nadie. No cuando has construido una versión de la realidad donde estás solo, aunque nunca lo estuviste realmente. Cuando llegó a esa casa, su casa, todo parecía familiar y ajeno al mismo tiempo. Los muebles, las paredes, el olor, todo estaba ahí, pero cambiado. Como si el tiempo hubiera seguido su curso sin pedirle permiso. Y en medio de todo eso, había alguien esperándolo. Su nieta. Una mujer que apenas recordaba como un bebé, ahora estaba frente a él, mirándolo con una mezcla de calma y algo más difícil de describir. No era resentimiento. No del todo. Era algo más profundo. Era historia acumulada. Era todo lo que no se dijeron durante 20 años, concentrado en una sola mirada. Ella no lo abrazó de inmediato. No corrió hacia él. Simplemente le sirvió una taza de café, y lo miró como si estuviera tratando de entender quién era realmente ese hombre sentado frente a ella. Y entonces hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Por dónde quieres que empiece? No era una pregunta simple. Era una puerta. Una que Harold había evitado durante 2 décadas. Porque esa respuesta no solo traía recuerdos. Traía verdad. Y la verdad no siempre llega suave. A veces llega como un golpe lento, constante, imposible de ignorar. Harold sostuvo la taza entre sus manos, sintiendo el calor filtrarse poco a poco, como si su cuerpo estuviera recordando algo que había olvidado hace mucho tiempo. Y por primera vez en años, no evitó la respuesta. No cambió el tema. No se cerró. Solo dijo algo que parecía simple, pero que en realidad lo cambiaría todo. Desde el principio. Porque en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que no había sido olvidado. Que nunca lo fue. Y que el verdadero peso que cargaba no era lo que había perdido. Era todo lo que decidió no ver. Ella no respondió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, observándolo con atención, como si estuviera midiendo cuánto podía soportar sin romperse. Luego se levantó despacio, caminó hacia el pasillo y regresó con algo en las manos. Un cuaderno. De tapa de cuero, gastado en las esquinas, sujetado con una banda elástica que había perdido su tensión con los años.
Lo colocó sobre la mesa, justo entre los dos. Y entonces dijo algo que hizo que el aire en la habitación cambiara por completo. Esto lo escribió mi mamá, durante todos estos años. Harold no lo tocó. No todavía. Sus ojos se quedaron fijos en la portada, en el nombre escrito con una caligrafía que reconocía al instante, aunque habían pasado décadas. Claire. Su hija. La misma a la que había decidido dejar atrás, sin siquiera darse cuenta de que ella nunca hizo lo mismo. Empezó 2 semanas después de que te fuiste, continuó Lily, con una voz tranquila, pero cargada de algo más profundo. Escribió casi todas las semanas, por 15 años. 15 años. No eran solo páginas. Era una vida entera documentada, desde el otro lado del muro que él mismo había construido. Harold sintió como algo dentro de su pecho se tensaba. No era culpa todavía. Era anticipación. Porque en el fondo sabía que ese cuaderno no contenía recuerdos cómodos. Contenía todo lo que había evitado enfrentar. Sus manos, ligeramente temblorosas, se acercaron al cuaderno, dudaron un segundo, y finalmente retiraron la banda elástica. El sonido fue leve. Pero en ese momento, pareció ensordecedor. Abrió la primera página. La letra era firme, controlada, como si cada palabra hubiera sido escrita con el esfuerzo de alguien intentando no desmoronarse. Han pasado 2 semanas, y no sé qué hacer. Harold dejó de respirar por un segundo. No porque no entendiera la frase, sino porque entendía demasiado. Papá ya no está. Mamá no quiere comer. Lily llora todas las noches. La casa se siente equivocada sin él. Cerró los ojos. Solo un instante. Pero fue suficiente para que algo dentro de él comenzara a resquebrajarse. Porque durante todos esos años, él había repetido una historia en su cabeza. Una donde su ausencia era inevitable. Donde su familia, con el tiempo, habría seguido adelante. Donde él había dejado de importar. Pero esa primera página ya estaba destruyendo esa narrativa. No habían seguido adelante. Habían estado sobreviviendo. Y lo habían hecho, sin él. Pasó a la siguiente página. Y luego a otra. Y otra. Cada entrada era como una ventana abierta a una vida que él nunca vio, pero que siempre estuvo ocurriendo. Claire escribía sobre cuentas que no podía pagar, sobre noches sin dormir, sobre intentar ser fuerte frente a su hija mientras por dentro se desmoronaba. Pero lo más duro no era el sufrimiento. Era la forma en que hablaba de él. No había odio. No había reproches directos. Había algo peor. Había ausencia. Un vacío constante. Un lugar que debía estar ocupado, pero que permanecía intacto, como si nadie más pudiera llenarlo. Harold tragó saliva, sintiendo como cada palabra iba perforando lentamente la coraza que había construido durante años. Lily preguntó hoy cuándo volverías. Le dije que pronto. Sus manos dejaron de pasar páginas. Se quedaron quietas. Porque esa frase no pertenecía al pasado. Seguía viva. Seguía resonando. Seguía esperando una respuesta que nunca llegó. Intenté llevarle una carta, no sé si la recibió. No sé si la leyó. No sé si siquiera la aceptó. El aire en la habitación se volvió más pesado. Lily no dijo nada. No hacía falta. La verdad ya estaba ahí, abierta sobre la mesa. Harold no había sido ignorado. Había ignorado. No lo habían abandonado. Él se había aislado. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque ahora ya no podía refugiarse en la idea de que no tenía opción. Había tenido opciones. Había tenido oportunidades. Y las había dejado pasar, una por una. Cerró el cuaderno con cuidado. Como si hacerlo demasiado rápido pudiera romper algo más. Se recostó ligeramente en la silla, mirando al vacío, intentando procesar no solo lo que había leído, sino lo que significaba. Afuera, el mundo seguía igual. Pero dentro de él, algo se estaba reorganizando. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de eso. Lily finalmente habló, con una suavidad que no era debilidad, sino comprensión. Hay más. 2 palabras. Pero cargadas de peso. Porque ese cuaderno era solo el inicio. Y lo que venía después no solo iba a mostrarle lo que había pasado. Iba a obligarlo a enfrentarse a lo que nunca quiso ver. Harold asintió lentamente. No porque estuviera listo, sino porque entendía que ya no podía seguir evitando. Y en ese momento, sin darse cuenta,
Dejó de ser el hombre que se escondía del pasado. Y empezó a convertirse en alguien que estaba dispuesto a enfrentarlo. Aunque doliera. Aunque llegara tarde. Aunque cambiara todo lo que creía sobre su propia historia. Porque la verdad apenas estaba comenzando a mostrarse. Y esta vez no iba a mirar hacia otro lado. Lily volvió a tomar el cuaderno, pero esta vez no lo abrió. Lo apartó con cuidado, como si supiera que ya había sido suficiente por ahora, como si entendiera que lo que venía no se leía, se decía. Se recostó ligeramente en la silla, cruzando los brazos, no a la defensiva, sino como alguien que se prepara para decir algo que ha guardado por mucho tiempo. Hubo intentos, dijo finalmente. Harold levantó la mirada. No preguntó. Porque en el fondo, ya sabía a qué se refería. Varios. El silencio entre los dos ya no era incómodo, era denso. Como si cada palabra tuviera que atravesar años de distancia antes de llegar al otro. Mi mamá trató de verte, más de una vez. Harold sintió un golpe seco en el pecho, uno que no venía de afuera. Venía de la comprensión. Porque esa frase encajaba perfectamente con lo que acababa de leer. Pero escucharla en voz alta era diferente. Era más real. Más imposible de ignorar. ¿Cuántas veces?, preguntó, casi en un susurro. Lily lo miró directo a los ojos. 3. 3 oportunidades. 3 momentos donde todo pudo haber sido distinto. 3 veces, en las que la historia pudo cambiar. Un vecino la llevaba, continuó ella, con calma. Era un viaje largo, horas en carretera. La primera vez, ella estaba nerviosa, pero decidida. Había llamado antes, había preparado lo que quería decirte. Harold sintió como sus manos se tensaban sobre la mesa. Podía imaginarla. Podía verla. Pero nunca estuvo ahí. Cuando llegaron, le dijeron que no podías recibir visitas. El aire se volvió pesado otra vez. Pero esta vez, no había duda. No había confusión. Solo una verdad clara, y difícil de sostener. Se quedó sentada en el carro mucho tiempo, sin llorar, solo mirando al frente. Harold bajó la mirada. Porque esa imagen era demasiado. Porque en ese momento entendió algo que lo atravesó por completo. Ella sí fue. Él no. ¿Y las otras veces?, preguntó, aunque parte de él no quería saber. Lily respiró hondo, como si cada palabra tuviera peso propio. La segunda fue después de que mi abuela murió. Harold cerró los ojos. Su esposa. La mujer con la que compartió una vida, y a la que no vio partir. Mi mamá quería decírtelo en persona. Silencio. Pero pasó lo mismo. No hubo necesidad de explicar más. El patrón era claro. Y cada repetición lo hacía más difícil de justificar. La tercera vez, ya estaba enferma. Esa frase cambió el ambiente. Porque no era solo pasado. Era pérdida. Era tiempo que no vuelve. Ya sabía lo que tenía, pero igual quiso ir. Me llevó con ella. Harold levantó la mirada lentamente. Algo en su expresión cambió. Porque ahora no solo estaba viendo a su hija. Estaba viendo a Lily, en ese momento. Más joven. Más vulnerable. Más cerca de él, de lo que jamás estuvo. Esperamos horas, continuó ella. Yo no entendía mucho, solo sabía que mi mamá estaba distinta. Pausa. Cuando salimos, yo estaba llorando. Harold apretó los labios. Pero ella no. Eso lo rompió. No el llanto. No la espera. Sino esa calma. Esa aceptación silenciosa. Esa forma de sostenerse, cuando ya no quedaba nada más. Solo dijo, vámonos a casa, no. El eco de esas palabras quedó suspendido entre ellos. Porque no eran solo palabras. Eran el final de algo. El momento exacto donde alguien deja de intentar, no porque ya no quiera, sino porque entiende que no puede. Harold llevó una mano a su rostro, frotando lentamente su frente. No había defensa posible. No había explicación que lo salvara de lo que estaba entendiendo. Porque por primera vez, estaba viendo toda la historia completa. No desde su dolor, sino desde el de ellas. Yo firmé ese papel, murmuró, más para sí mismo que para ella. Pensé que era lo mejor, pensé que así no las arrastraba conmigo. Su voz se fue apagando. Porque ahora esas razones ya no sostenían nada. Lily lo observó sin interrumpir. No para juzgarlo, sino para dejar que él mismo llegara a la única conclusión posible.
No sabías, dijo finalmente, con una serenidad que no justificaba, pero tampoco atacaba. Pero tampoco preguntaste. Esa fue la frase. La que terminó de encajar todo. Porque no lo acusaba directamente. Pero tampoco lo liberaba. Le mostraba el punto exacto donde todo cambió. No fue el error. No fue la condena. Fue el momento en que decidió desconectarse, y no volver a mirar atrás. El silencio regresó. Pero esta vez, era distinto. Ya no era evasión. Era integración. Era el sonido de alguien procesando una verdad que le cambia la forma de verse a sí mismo. Harold levantó la mirada, más cansado, pero también más presente. ¿Y tú? Preguntó suavemente. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste dejarme entrar ahora? Lily no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, hacia el exterior, como si buscara algo más allá de la calle. Y cuando volvió a verlo, su expresión era clara. No perfecta. No completamente resuelta. Pero honesta. Porque alguien tenía que hacerlo diferente. No había rencor en su voz. Había decisión. Había ruptura de patrón. Había algo que no venía del pasado, sino del futuro. Y porque, aunque no estuviste, nunca dejaste de ser parte de esta familia. Harold sintió algo que no había sentido en años. No era alivio. No todavía. Era posibilidad. La sensación de que, incluso después de todo, aún había algo que se podía construir. No igual. No perfecto. Pero real. Y eso, era suficiente para empezar. Porque por primera vez desde que salió, no estaba pensando en lo que perdió. Estaba viendo lo que todavía podía recuperar. Aunque fuera paso a paso. Aunque fuera tarde. Aunque tuviera que ganárselo, todos los días. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Harold no se sentó a esperar que el tiempo pasara. Se quedó en la mesa incluso después de que Lily se levantó, incluso después de que la casa volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este no pesaba. Este, tenía algo distinto. Tenía sentido. Se levantó despacio, como si cada movimiento estuviera cargado de intención, se puso la chaqueta y salió. El aire era fresco, y el cielo comenzaba a teñirse con ese tono tenue que anuncia el final del día. Caminó sin prisa, siguiendo las indicaciones que Lily le había dado esa misma mañana, hasta llegar a un lugar que no había tenido el valor de visitar antes. Un pequeño cementerio, en una colina, rodeado por una pared de piedra que parecía haber visto pasar demasiadas historias. Entró. No con miedo. Con respeto. Caminó entre las lápidas hasta encontrar los nombres. Primero el de ella. Luego el de su hija. 2 generaciones, una al lado de la otra. Y él, justo en medio. Se quedó de pie, sin saber muy bien qué hacer con sus manos, con su voz, con todo lo que llevaba acumulado. Hasta que finalmente habló. Estoy aquí. Las palabras salieron ásperas, poco acostumbradas a existir en voz alta. No esperaba respuesta. Pero eso ya no importaba. Leí todo, entendí lo que hice. El viento se movió entre los árboles, como si el lugar mismo estuviera escuchando. Harold tragó saliva. Y por primera vez en años, no intentó justificarse. Perdón. Una sola palabra. Pero completamente distinta a cualquier otra que hubiera dicho antes. No venía desde la defensa. Venía desde la comprensión. Pensé que alejándome las protegía, pensé que si me borraba de sus vidas, podrían seguir sin cargar conmigo. Pausa. Pero no fue así. Su voz se quebró. No por debilidad, sino porque por fin estaba siendo real. Ustedes siguieron, pero con un espacio que nunca debió existir. Se arrodilló lentamente frente a las lápidas, apartando algunas hojas secas con cuidado, como si ese gesto simple pudiera decir todo lo que no dijo a tiempo. Sus manos tocaron la piedra fría. Y en ese contacto, había más presencia que en 20 años. Voy a estar aquí ahora. No como promesa vacía. Como decisión. Con Lily, con Marcus, voy a hacer lo que no hice antes. El silencio volvió. Pero esta vez, no era ausencia. Era cierre. Era integración. Era el final de una etapa que llevaba demasiado tiempo abierta. Se quedó ahí hasta que la luz empezó a desvanecerse, dejando que el tiempo pasara, pero esta vez sin esconderse de él. Y cuando finalmente se levantó, no era el mismo hombre que había llegado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba huyendo.
Cuando dobló la esquina de la calle, la casa lo recibió con algo que no esperaba. Movimiento. Vida. Marcus fue el primero en verlo. El abuelo volvió. La voz del niño rompió cualquier resto de distancia. Corrió hacia él sin dudar, sin medir, sin cuestionar. Y Harold tampoco dudó esta vez. Se agachó y lo recibió. Los brazos pequeños rodearon su cuello con una naturalidad que no se puede fingir. Y en ese instante, todo lo que había perdido se sintió cerca otra vez. No igual, pero posible. ¿A dónde fuiste?, preguntó el niño, mirándolo con curiosidad. Harold lo sostuvo un segundo más antes de responder. A ver a unas personas. Eran buenas. Harold levantó la mirada hacia la casa, hacia Lily, que observaba desde la entrada, en silencio. Y luego volvió a mirar al niño. Sonrió. Las mejores que conocí. Subió los escalones con Marcus en brazos, sintiendo algo que no había sentido en años. No era solo compañía. Era pertenencia. La cocina estaba encendida. Había algo cocinándose, algo simple, algo cotidiano. Pero en ese momento, era todo. En 20 minutos está la cena, dijo Lily desde la estufa, sin girarse del todo. No era una frase importante. Pero lo era todo. Porque implicaba rutina. Continuidad. Un lugar en la mesa. Harold ayudó a Marcus a lavarse las manos, lo secó con cuidado y lo vio correr hacia la mesa, esperando como si eso hubiera sido siempre así. Como si él siempre hubiera estado ahí. Y en cierto sentido, ahora lo estaba. Se sentó. En una silla que empezaba a sentirse suya. No por costumbre. Sino por elección. Los días empezaron a tomar forma. No de golpe. Sino poco a poco. Se despertaba temprano, como siempre, pero ahora no se quedaba mirando el techo. Caminaba a la cocina, preparaba café, y se detenía frente a la ventana a ver cómo el día comenzaba. El jardín volvió a respirar. La tierra se removió. Las plantas crecieron. Como si también estuvieran esperando ese momento. En el taller, sus manos volvieron a recordar. Al principio torpes, luego más firmes, más seguras. El sonido de la madera, el olor a serrín, todo regresó. Pero esta vez, no estaba solo. Cada mañana, sin falta, Marcus aparecía. Con pijama, con los pies descalzos, con un pedazo de pan en la mano y preguntas en los ojos. ¿Qué vas a hacer hoy? Y Harold siempre tenía una respuesta. A veces sencilla. A veces nueva. Pero siempre presente. Le enseñaba a lijar, a observar, a tener paciencia. No solo a construir objetos. A construir atención. Presencia. Vínculo. Trabajaban en silencio muchas veces. Un silencio distinto. Un silencio compartido. Uno que no separa, sino que une. El baúl de juguetes quedó en la habitación de Marcus. Las repisas en la casa de la vecina. Y poco a poco, cada cosa que hacía, tenía un propósito más allá de sí mismo. 3 meses después, ya no era un visitante. Era parte. No perfecta. No completa. Pero real. Porque entendió algo que cambió todo. No puedes recuperar el tiempo. Pero sí puedes decidir qué hacer con el que aún tienes. Y a veces, eso es suficiente. Suficiente para reconstruir. Suficiente para sanar. Suficiente para volver a casa, aunque haya tomado toda una vida.